La prometida del jefe de la mafia le cortó el pelo a la curvilínea criada, nunca esperó las consecuencias. Bianca Ferraro llegó un martes con 5 maletas, una sonrisa que nunca llegaba a los ojos, y la clase de crueldad que se practica tanto que ya no se nota. Yo era invisible para ella desde el primer momento. Eso debería haberme protegido. No lo hizo. Llevo 4 años trabajando en la Villa Conti como camarera de habitaciones. Mi nombre es Rosa Marino. 30 años, talla 46, pelo hasta la cintura que heredé de una abuela que decía que las mujeres de nuestra familia siempre habían tenido pelo de reina aunque no tuviéramos nada más. Era lo único que tenía de ella después de que murió. Lo cuidaba como si importara. Porque importaba. Marco Conti, el actual jefe de la familia Conti, llevaba 2 años siendo el dueño de la villa y de sus secretos. A sus 42 años era el tipo de hombre que había aprendido a ocupar una sala sin esfuerzo, el tipo que podía hacer que una negociación cambiara de dirección con una sola frase y que la gente no se diera cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Me había hablado directamente 3 veces en 4 años. La primera para preguntarme si el cristal de la ventana norte siempre había tenido esa grieta. La segunda para decirme que el servicio de té de la biblioteca necesitaba reemplazarse. La tercera, hace 6 meses, cuando pasé por el pasillo del ala este en el momento equivocado y vi lo que no se suponía que debía ver, y él se quedó mirándome y dijo, ya terminaste por hoy, Rosa. Vete a casa. No a mi habitación de personal. A casa. Como si hubiera querido que estuviera lo más lejos posible de lo que acababa de ocurrir. Eso también me había protegido. Hasta que llegó Bianca. Bianca Ferraro era la hija de Aldo Ferraro, el principal aliado de negocios de Marco en el norte. El compromiso fue anunciado un lunes. Bianca llegó el martes para conocer la villa antes de la boda programada para dentro de 3 meses. La vi por primera vez en el desayuno. Alta, delgada, con el tipo de belleza que se construye cuidadosamente y se mantiene con esfuerzo. Me miró de la manera en que mira la gente que clasifica a los demás en útiles e invisibles, y decidió en un segundo que yo era invisible. No dije nada. Seguí sirviendo el café. La primera semana fue normal. Bianca tenía exigencias, que era esperable para alguien en su posición, y las comunicaba con la eficiencia cortante de alguien que nunca ha tenido que pedir las cosas 2 veces. Yo las cumplía. Era mi trabajo. La segunda semana, empezó a notar que yo existía. No de una manera buena. El miércoles de la segunda semana, entré a su suite a cambiar las flores del tocador, que era parte de mi rutina diaria, y Bianca estaba sentada frente al espejo. Me miró en el reflejo. Los ojos se posaron en mi pelo. ¿Por qué llevas el pelo suelto trabajando?, preguntó. Es el estilo que me resulta más cómodo mientras trabajo, señorita Ferraro. Es inapropiado. El personal debería llevar el pelo recogido. Si hay una norma nueva, con gusto la sigo. Puedo hablar con la señora Ames. La señora Ames era la ama de llaves. La persona correcta para comunicar cambios de protocolo. Bianca me miró. No hace falta molestar a la señora Ames por algo tan sencillo. No respondí. Terminé de cambiar las flores y me fui. Esa noche le mencioné la conversación a la señora Ames solo para cubrirme. La señora Ames frunció el ceño. No hay ninguna norma sobre el pelo, Rosa. Si la señorita Ferraro tiene alguna queja sobre el protocolo, que me la comunique a mí. Asentí. Solo quería asegurarme. Hiciste bien. Sigue trabajando como siempre. El jueves todo siguió igual. El viernes, Bianca me hizo esperar 15 minutos fuera de la suite con una bandeja de desayuno porque estaba terminando una llamada, y cuando finalmente me dejó entrar, las tostadas estaban frías. Me disculpé como si hubiera sido culpa mía. Bianca aceptó la disculpa como si lo fuera. El sábado fue cuando ocurrió. Había estado trabajando desde las 6 de la mañana. Las habitaciones del ala norte, el comedor, el salón de música. Para las 11, me quedaba la suite de Bianca y 3 habitaciones del ala este. Entré con el carrito de limpieza. Bianca estaba en el cuarto de baño contiguo con la puerta abierta. Podía oírla hablando por teléfono en voz baja, el tipo de conversación que no quieres que nadie escuche pero que llevas a cabo de todas formas porque no crees que la persona que está en la habitación cuente como público. No es lo que esperaba, decía en voz baja. 3 meses es demasiado tiempo para esperar. Una pausa. No, papá. Ya lo sé. ¿Pero Marco no es? Otra pausa más larga. Entendido. Terminé de cambiar las almohadas y empecé con el tocador. Bianca salió del baño con el teléfono todavía en la mano. Me vio.
La expresión cambió. No sé si había escuchado algo que no quería que yo oyera o si simplemente yo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero la mirada con la que me miró era diferente a las de la semana anterior. Más fría. Más deliberada. Deja eso, dijo. Me detuve. ¿Señorita Ferraro? El tocador. Deja de limpiar el tocador. Puse el paño. ¿Hay algo que prefiera que haga primero? Sí. Se acercó a la mesa de costura junto a la ventana. Tomó unas tijeras de bordar. Plateadas, con mango de nácar. Siéntate, dijo, señalando el taburete frente al espejo. No entendí. Señorita Ferraro, ¿no? Te he dicho que te sientes. El tono no era el de alguien pidiendo. Era el de alguien que ya había tomado una decisión y solo esperaba que el resto del mundo se alineara. Me quedé donde estaba. No me siento cómoda con. Bianca no esperó a que terminara la frase. Se acercó, tomó mi trenza con una mano, y cortó. Una vez. Rápido. El sonido de las tijeras fue sorprendentemente suave para algo que se sentía como una explosión. Me quedé mirando el reflejo en el espejo. La trenza, que me llegaba a la cintura, ahora terminaba en el hombro. Un corte irregular, sin cuidado, como si la longitud no importara y yo tampoco. Bianca tiró la sección cortada de pelo al suelo con la naturalidad de quien tira un papel arrugado. El pelo largo es inapropiado para el personal, dijo. Ya te lo había dicho. Se fue al baño. Cerró la puerta. Me quedé mirando el espejo durante un momento que no podría cuantificar. Luego recogí el paño, dejé el carrito donde estaba, y salí de la suite. No fui a la señora Ames. No fui a mi habitación. Fui al jardín sur, que a esa hora del sábado estaba vacío, y me senté en el banco de piedra junto al rosal que alguien había plantado hace años y que seguía floreciendo sin que nadie le prestara especial atención. Tenía 4 años viviendo en esta villa. 4 años sin problemas graves, sin conflictos que no pudieran resolverse con una conversación tranquila con la señora Ames. 4 años siendo exactamente lo que se me pedía que fuera. Y en 10 segundos, alguien había decidido que yo no merecía ni la cortesía de una pregunta. Pensé en la abuela. Pensé en su mano en el pelo cuando era pequeña, contando cuentas mientras me trenzaba. Las mujeres de nuestra familia siempre hemos tenido pelo de reina. No lloré. Decidí en algún punto del jardín sur que no iba a llorar. Pero sí decidí otra cosa. La señora Ames escuchó lo que le conté con la expresión de alguien que está escuchando algo que ya sospechaba que iba a ocurrir pero esperaba que no ocurriera. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un momento. ¿Tienes testigos?, preguntó. No. ¿Guardaste él, dudó, la parte cortada? La dejé en el suelo de la suite. La señora Ames cerró los ojos brevemente. Rosa, esto es serio. Necesito que escribas exactamente lo que pasó, con hora y detalles, y me lo firmes hoy mismo. ¿Y después? Después lo llevo al señor Conti. ¿Cree que hará algo? La señora Ames me miró durante un momento. Creo que necesitas saberlo. Lo cual no era exactamente una respuesta a mi pregunta. Escribí el reporte. La señora Ames me dijo que me tomara el resto del día libre. Fui a mi habitación y me quedé mirando el espejo durante suficiente tiempo como para aceptar que esto era lo que era ahora. A las 4 de la tarde, alguien llamó a la puerta. Era Gio, uno de los asistentes de Marco. El señor Conti quiere verla en el estudio, Rosa. El estudio de Marco Conti era una habitación que había limpiado decenas de veces sin que él estuviera ahí. Libros, un escritorio que parecía haber visto más decisiones importantes que cualquier sala de juntas, y una vista al jardín que en este momento mostraba el banco de piedra donde había estado sentada 3 horas antes. Marco estaba de pie junto a la ventana cuando entré. No en el escritorio. De pie, con las manos en los bolsillos, mirando el jardín. Se giró cuando oyó la puerta. Lo miré. Llevaba 4 años siendo invisible para este hombre en todos los sentidos que importaban, y en ese momento me miró de la manera en que mira a alguien que está viendo algo que le cuesta. Siéntate, Rosa. Me senté. Él no lo hizo. Siguió de pie, lo cual era una decisión que noté pero que no supe interpretar de inmediato. La señora Ames me dio tu reporte, dijo. Sí. ¿Está completo? Sí. ¿Hay algo más que quieras añadir? Pensé en la voz de Bianca en el teléfono. ¿Marco no es? No lo dije. No era mi lugar y tampoco estaba segura de lo que significaba. No, dije. Marco asintió despacio. ¿Cómo estás? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque fuera inesperada exactamente.
sino porque el tono con que la hizo era el de alguien que realmente quería saber la respuesta. Bien, dije. Rosa. No muy bien, dije más honestamente. No, imagino que no. Se movió desde la ventana hasta el borde del escritorio, donde se apoyó. No frente a mí como juez. Al lado del escritorio, lo cual cambiaba el ángulo de la conversación. Tu abuela, dijo. Lo miré. ¿Cómo sabe? Los archivos del personal incluyen el formulario de ingreso. En el tuyo escribiste que el pelo largo era una tradición familiar con valor sentimental. Hay una nota sobre tu abuela. No recordaba haber escrito eso. Pero evidentemente lo había escrito. Era lo único que me quedaba de ella, dije. Marco no respondió de inmediato. Lo sé, dijo finalmente. El silencio duró suficiente como para que yo notara que estaba siendo un silencio deliberado. ¿Qué va a pasar? Pregunté. ¿Qué debería pasar? Era una pregunta inusual viniendo de él. No lo sé. No estoy en posición de dictar consecuencias para la prometida del señor Conti. ¿Y si lo estuvieras? Lo miré. ¿Por qué me pregunta eso? Porque quiero saber lo que crees que es justo. Procesé eso durante un momento. Lo que creo que es justo es que lo que hizo estuviera mal y que eso tenga algún tipo de reconocimiento. No sé qué forma debería tomar ese reconocimiento. No depende de mí. ¿Qué forma querrías tú? Señor Conti. Marco. ¿No me es cómodo? En este contexto, Marco. Tomé aire. Lo que querría, dije despacio, es que alguien le dijera que lo que hizo estuvo mal. No porque yo tenga poder para exigirlo. Sino porque si nadie se lo dice, aprende que puede hacerlo de nuevo con alguien más. Marco me miró durante un momento. ¿Eso es lo único que quieres? ¿Qué más podría querer? Podrías querer que hubiera consecuencias que protegieran tu posición aquí. Mi posición aquí no la protege la señorita Ferraro teniendo consecuencias. La protege que la señora Ames y usted sepan lo que ocurrió. Y ahora lo sabemos. Sí. Marco se quedó en silencio durante un momento más. Luego se movió de la posición del escritorio y caminó hacia la ventana de nuevo. No me estaba ignorando. Estaba tomando una decisión que yo podía sentir ocurriendo aunque no pudiera verla completamente. ¿Llevas 4 años en esta villa? Preguntó. Sí. ¿Y antes? 2 años en el Hotel Palazzo. Antes, en casa de mi madre hasta que ella murió. ¿Por qué aquí? La señora Ames conocía a alguien que conocía a alguien. Y la villa es, tranquila. De cierta manera. Marco se rió suavemente. No era la risa de alguien que encuentra algo gracioso. Era la risa de alguien que reconoce algo. Cuando dices tranquila, dijo, ¿qué significa exactamente? Significa que la gente aquí tiene sus propios problemas y no necesita crear los míos. ¿Y hoy? Hoy fue una excepción. Sí, dijo Marco. Lo fue. Se giró. ¿Puedes esperar un momento? Sí. Salió por la puerta lateral del estudio. Estuve sentada en esa sala durante aproximadamente 10 minutos. Era una sala que había limpiado decenas de veces. Conocía cada libro en los estantes, cada marca en el escritorio, la manera en que la luz de la tarde entraba por la ventana sur y hacía que el suelo de madera pareciera más cálido de lo que era. 4 años de ser invisible en este espacio. Y ahora estaba sentada en él esperando a que el dueño de la villa volviera de hacer algo que yo no había visto y que afectaba mi vida de maneras que todavía no podía calibrar completamente. La puerta se abrió. Marco entró solo. Se sentó, esta vez en la silla frente a mí. La distancia normal entre dos personas teniendo una conversación. Hablé con Bianca, dijo. ¿Y? Negó haber actuado de manera inapropiada. Dijo que fue un malentendido sobre las normas del personal. No respondí. Yo le dije que no hubo malentendido. ¿Y? Y le dije que lo que hizo no era aceptable en esta villa ni en ningún otro contexto. Lo miré. ¿Qué dijo? Dijo que yo exageraba la importancia vaciló, de lo que había ocurrido. ¿Y usted? Le dije que las personas que trabajan en esta casa merecen respeto y que eso no era negociable. Silencio. ¿Se enojó? Sí. ¿Y el compromiso? Marco me miró. El compromiso es un acuerdo con la familia Ferraro, no un cheque en blanco para tratar a las personas de esta casa como si no importaran. No esperaba eso. No esperaba esa frase con esa certeza. ¿Qué ocurrirá? Pregunté. Bianca se quedará en la villa hasta que se resuelva el asunto del compromiso. Lo que ocurra después depende de varias conversaciones que todavía no han ocurrido. ¿Y yo?
Tú sigues siendo parte del personal de esta villa con las mismas condiciones de siempre. Gracias. No me des las gracias, dijo. Lo correcto no merece gratitud. Merece que se haga y ya. Lo miré. En 4 años, las 4 frases que me había dicho directamente habían sido todas prácticas. Esta era diferente. ¿Hay algo más que necesites? Preguntó. Pensé en el pelo cortado. En la abuela. En el banco de piedra del jardín. No, dije. Creo que no. Si en algún momento hay un problema con Bianca o con cualquier otra persona en esta villa, vas a la señora Ames primero. Si la señora Ames no puede resolverlo, vienes a mí directamente. Eso no es el protocolo normal. El protocolo normal no previó esto. Lo miré durante un momento. De acuerdo. Rosa. ¿Sí? Lo del pelo. Sé que no hay manera de deshacerlo. Pero si hay algo que pueda hacerse, dímelo. Pensé en lo que podría pedirle a un hombre como Marco Conti. No creo que haya nada que pueda hacerse, dije. No en el sentido literal. Pero a veces hay cosas que se pueden hacer en el sentido que importa. Lo miré. ¿Qué significa eso? Significa que si quieres tiempo libre para estar con eso, lo tienes. Si quieres que ocurra algo específico, dímelo. ¿Específico cómo? Específico como lo que crees que sería justo. Recordé haberle dicho eso. Lo que creo que es justo es que lo que hizo estuviera mal y que eso tenga algún tipo de reconocimiento. Ya lo hizo, dije. Ya le dijo que estuvo mal. Sí. Eso es suficiente. Marco me miró durante un momento. ¿Estás segura? Estoy segura de que es suficiente por ahora. Se levantó. Yo también. El resto del día es tuyo, dijo. Mañana, si quieres trabajar, trabajas. Si necesitas más tiempo, díselo a la señora Ames. Asentí. Salí del estudio. En el pasillo, me detuve un momento. 4 años siendo invisible en esta villa. Y en un día, alguien me había visto de 2 maneras completamente diferentes. Una que quitó. Una que devolvió. No era lo mismo que antes. Nunca iba a ser lo mismo que antes. Pero había algo en la diferencia entre las 2 maneras de ser visto que me decía que la segunda importaba más de lo que pensaba. Los días siguientes fueron extraños. Bianca seguía en la villa. La veía en los desayunos y en los pasillos y en las 2 ocasiones en que entré a limpiar su suite con la señora Ames presente, que no era el protocolo normal pero que la señora Ames había implementado sin que nadie le pidiera que lo hiciera. Bianca me miraba y yo le devolvía la mirada. No con hostilidad. Con la calma específica de alguien que sabe que el terreno cambió y que el cambio no le es desfavorable. Bianca lo entendió también. Se notaba en la manera en que dejó de hablarme directamente. Toda comunicación iba a través de la señora Ames ahora. Lo cual era, en cierta manera, una forma de reconocimiento. El jueves, Marco me encontró en el jardín sur. No estaba de trabajo ese día, la señora Ames me había dado los jueves y viernes libres sin que yo lo pidiera, y estaba sentada en el banco de piedra con un libro que no estaba leyendo realmente. Marco se sentó en el extremo opuesto del banco. No dijo nada de inmediato. Miraba el rosal. ¿Cómo estás? Preguntó finalmente. Mejor. ¿Estás segura? Más segura que el sábado. Marco asintió. ¿Habías tenido problemas antes con personas en la villa? No de esta naturaleza. ¿Qué naturaleza habías tenido? Pensé en los 4 años. El tipo normal. Alguien que pensaba que la limpieza de su habitación podía esperar cuando a mí me convenía, no cuando a ellos. Alguien que olvidó decir gracias durante un mes. Cosas que se resuelven. ¿Y esto no? Esto se resuelve de otra manera. ¿Cómo? Aceptando que ocurrió y que no puede deshacerse, y que lo que importa es lo que ocurre después. Marco me miró. ¿Y qué ocurre después? Eso todavía no lo sé completamente. Silencio. ¿Tu abuela te enseñó eso? Preguntó. Lo miré. ¿A aceptar las cosas? A pensar de esa manera. Me enseñó a cuidar el pelo, dije. Lo demás lo aprendí sola. Marco se rió suavemente. Esta vez era diferente a la del estudio. Era la risa de alguien que se relaja. ¿Qué más te enseñó? Que las mujeres de nuestra familia habían tenido pelo de reina aunque no tuviéramos nada más. ¿Lo creías? No cuando era joven. Ahora sí. ¿Por qué ahora? Porque entiendo lo que quería decir. Marco me miró. ¿Qué quería decir? Que la dignidad no depende de lo que tienes. Depende de cómo lo llevas. El silencio que siguió fue de la clase que no incomoda. Marco miraba el rosal de nuevo.
El compromiso con Bianca, dijo despacio, no fue una decisión que tomé solo. Lo imagino. Las familias tienen sus propios planes. Lo sé. No siempre los planes tienen en cuenta lo que importa. Lo miré. ¿Me está explicando algo? Te estoy diciendo que lo que ocurrió el sábado no fue una anomalía. Fue la señal de algo más grande. ¿Más grande cómo? Más grande como que una persona que trata a los demás de esa manera en privado no cambia en público. Procesé eso. ¿Y qué significa eso para el compromiso? Significa que hay conversaciones que estoy teniendo con personas que necesitan tenerlas. ¿Y Bianca? Bianca sabe que algo cambió. Todavía no sabe exactamente qué. Lo miré durante un momento. ¿Por qué me dice esto? Marco tardó un poco en responder. Porque llevas 4 años en esta villa siendo exactamente lo que eres, sin pretender ser otra cosa, y eso tiene un valor que no siempre se reconoce cuando debería. Eso suena a que me está reconociendo algo. Sí. ¿Por qué ahora? Porque a veces necesita un sábado para que alguien deje de ser invisible. El jardín sur estaba tranquilo a esa hora. El sol de la tarde hacía lo que hacen los jardines bien cuidados, iluminaba lo que habría estado ahí de todas formas pero que uno no siempre se molesta en notar. ¿Qué ocurrirá con el pelo? Preguntó Marco. Crecerá, dije. Eso llevará tiempo. Sí. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto tengo el pelo que tengo y es mío y eso es suficiente. Marco me miró. No es lo mismo que antes. No. Pero las cosas que importan a veces no son las mismas que eran. Silencio. Rosa. ¿Sí? El domingo hay una cena con las familias aliadas. La señora Ames organiza el personal. Preferiría que no trabajaras ese día. ¿Por qué? Porque Bianca estará ahí y no quiero ponerte en una posición incómoda. Lo miré. Puedo manejar situaciones incómodas. Lo sé. Pero no tienes por qué hacerlo en este caso si puedes evitarlo. ¿Está protegiéndome? Estoy siendo práctico. ¿Esa es la diferencia? La comisura de la boca se movió. Desde un ángulo, sí. ¿Y desde otro? Desde otro, es que me importa lo que le ocurrió a alguien que trabaja bajo mi responsabilidad y prefiero no complicarlo más de lo necesario. Noté el plural neutro, la manera cuidadosa de decir algo sin decirlo del todo. De acuerdo, dije. El domingo no trabajo. Marco se levantó. Si necesitas algo esta semana, la señora Ames lo sabe. Lo sé. Gracias. No me des las gracias. Ya lo dijo una vez. Entonces ya lo sabes. Se fue por el camino que llevaba de vuelta a la villa. Me quedé en el banco de piedra un momento más. 4 años siendo invisible. Un sábado que cambió algo. Una conversación en el jardín que cambió algo más. El pelo crecería. Eso llevaba tiempo, pero el tiempo existía. Y mientras tanto, había aprendido que ser visto podía ser incómodo y podía costar algo, pero que a veces lo que costaba abría puertas que la invisibilidad nunca habría dejado abiertas. El domingo, Bianca bajó a la cena con un vestido que claramente quería impresionar y la expresión de alguien que ha decidido recuperar terreno perdido. Yo no estaba trabajando. Pero estaba en el jardín norte cuando pasó la caravana de coches con las familias aliadas, y vi a Marco recibirlos en la entrada principal. Lo que no vi fue lo que ocurrió en la cena. Lo que sí vi fue que el lunes por la mañana, cuando llegué al desayuno del personal, la señora Ames me esperaba con cara de alguien que tiene una noticia. La señorita Ferraro se va esta tarde, dijo. Lo miré. ¿El compromiso? Resuelto por mutuo acuerdo, según el comunicado. La señora Ames era discreta de la manera en que son discretas las personas que saben exactamente qué ocurrió pero entienden que no es su historia para contar. De acuerdo, dije. La señora Ames me miró durante un momento. ¿Estás bien, Rosa? Sí. ¿Segura? Más segura que el sábado pasado. La señora Ames asintió. Bien. Cuando la señorita Ferraro se vaya, necesito que prepares el ala de invitados. Sin prisa. De acuerdo. Me fui a trabajar. A las 4 de la tarde, los coches de Bianca salieron por la puerta principal. Yo estaba en el ala de invitados cambiando las sábanas. No vi salir a Bianca. No lo necesitaba. Lo que necesitaba era lo que tenía, trabajo, una habitación propia, y la certeza de que en esta villa, lo que le ocurrió el sábado a alguien no era invisible. Eso valía más de lo que podría haber esperado cuando me senté en el banco de piedra del jardín sur con el pelo cortado hasta el hombro pensando que no iba a llorar. 3 semanas después, Marco me encontró en el pasillo del ala este. Llevaba lo que claramente era un día complicado,
el traje perfectamente puesto pero la expresión del hombre que ha tenido demasiadas conversaciones antes de mediodía. Me vio y se detuvo. Rosa. Marco. Me miró durante un momento. ¿Cómo vas? Bien. ¿El pelo? Lo toqué instintivamente. Había empezado a crecer. Todavía quedaba tiempo para que llegara donde estaba, pero había empezado. Crece, dije. ¿Y? Y ya lo dije. Las cosas que importan a veces no son las mismas que eran. Marco me miró con la expresión específica de alguien que escucha una frase que ya oyó antes y que significa más la segunda vez. ¿Puedes hacer algo por mí? Preguntó. Depende. El jardín sur, esta tarde a las 6. Hay algo que quiero mostrarte. Lo miré. ¿Qué cosa? Algo que estaba ahí y no había notado que necesitaba notarse. No supe exactamente qué significaba eso. Pero llevaba 4 años siendo invisible en esta villa y sabía reconocer cuando alguien estaba diciendo algo que importaba sin usar las palabras exactas todavía. A las 6, dije. Marco asintió. Se fue. Yo seguí con el trabajo. A las 6, fui al jardín sur. Marco estaba junto al rosal. No estaba mirando la villa ni el jardín en general. Estaba mirando el rosal específicamente, con la concentración de alguien que ha estado mirando algo que no había notado bien antes. Me acerqué. El rosal tenía rosas nuevas que no estaban la semana pasada. 3, blancas, perfectas en la manera específica que tienen las rosas cuando florecen sin que nadie las haya forzado. ¿Cuánto tiempo lleva este rosal aquí? Preguntó. Desde antes de que yo llegara. 4 años al menos. ¿Sabes quién lo plantó? La señora Ames dijo que la persona que vivía aquí antes del señor Conti. No sé más. Marco asintió. ¿Alguien lo cuida? La señora Ames lo poda en primavera. Nadie más hace nada especial. Y sigue floreciendo. Sí. Marco me miró. ¿Cómo se llama esta variedad? Lo miré de cerca. No lo sé exactamente. Parece una rosa de jardín antigua. El tipo que no necesita mucho para seguir. ¿Por qué no necesita mucho? Porque ya tiene raíces profundas. Marco me miró durante un momento. Sí, dijo. Exactamente. El jardín sur estaba tranquilo a esa hora. El sol bajando, el aire enfriándose de la manera específica de los jardines al atardecer. ¿Por qué me pediste que viniera? Pregunté. Porque quería decirte algo y el estudio no era el lugar correcto. ¿Por qué no? Porque el estudio es donde ocurren las conversaciones de trabajo y esto no lo es. Lo miré. ¿Qué es? Es que llevas 4 años en esta villa siendo exactamente lo que eres, y lo que le pasó el sábado no debería haberle pasado a nadie, y especialmente no a alguien que cuida lo que cuida sin que nadie se lo pida. Ya lo dijiste. Lo estoy diciendo de nuevo porque la primera vez no lo dije bien. ¿Y ahora? Ahora lo estoy diciendo de la manera en que debería decirse. Lo miré durante un momento. ¿Qué manera es esa? La que reconoce que ser invisible no es lo mismo que no importar. El jardín siguió estando tranquilo. El rosal siguió teniendo 3 rosas blancas. Y yo seguí siendo la persona que era, con el pelo que tenía ahora, en un jardín donde alguien había encontrado la manera de decir lo que importaba sin usar las palabras más fáciles. De acuerdo, dije finalmente. Marco me miró. ¿Solo de acuerdo? Es suficiente por ahora. ¿Y después de ahora? Después de ahora hay tiempo. Marco se rió. Esta vez era la risa de alguien que reconoce una frase. Llevas diciendo eso desde el primer día, dijo. Porque siempre es verdad. Nos quedamos en el jardín un poco más. No ocurrió nada dramático. No hubo declaraciones ni promesas ni gestos diseñados para impresionar. Solo 2 personas en un jardín al atardecer, con raíces suficientemente profundas como para seguir floreciendo sin que nadie les pidiera que lo hicieran. Eso era suficiente. Por ahora.